Muy buenas tardes a todos. Este cuarto vídeo de historia lo hemos preferido grabar nosotras porque queremos contaros en un único vídeo diferentes aspectos del cristianismo en los primeros siglos. Nos hemos basado mucho en el libro que os hemos compartido por la web. Queremos ver 4 temas fundamentales en este vídeo. El primero, cómo era la liturgia en los primeros cristianos, cómo se fueron organizando, o sea, la institución de los ministerios, a qué grupos de personas llegaba el mensaje y por qué. Y por último, cómo fue Roma adquiriendo cierto protagonismo frente a las demás iglesias. La romanización del cristianismo, podríamos decir. Empezamos con el primer tema, que es liturgia. La vida de los primeros cristianos giraba en torno al bautismo, la Eucaristía y la Pascua anual. A esto se fueron añadiendo celebraciones en función de la misión, en función de los sitios. Inicialmente se celebraban todas las celebraciones en unas casas privadas y de hecho no tenemos constancia de la construcción de la primera iglesia hasta el año 250 y esto no se intensifica hasta los años 300, que muchas fueron derruidas por las persecuciones. La Eucaristía se celebraba solemnemente, todos los domingos y es muy parecido a la Eucaristía que tenemos actualmente. Estaba la confesión de los pecados, las lecturas, la homilía y la comunión previa a la comida en común. Se hacía una comida en común. La Pascua anual era muy importante, sobre todo en las comunidades de origen judío, y existía cierto debate en la fecha de la Pascua, que se verá más adelante en los diferentes concilios. En cuanto a los ritos de iniciación, conocemos bastante gracias a Hipólito, que escribió Tradición Apostólica. Sabemos que por el siglo III los ritos de iniciación cristiana podían durar unos 3 años y el catecúmeno era presentado por sus padrinos, o madrinas, estaban ambos sexos. Tras esta preparación, en la noche de Pascua tenía lugar el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Los niños a veces eran bautizados con los padres, si bien es cierto que no existe una unanimidad de criterio en ese sentido. Sobre el año 100-150 se instituye el sacramento de la penitencia, que al principio solo existía el bautismo, por lo que si caías en pecado mortal no había remedio. Luego, con el paso del tiempo, los obispos pasaron a dar la remisión de los pecados, pero solo una vez en la vida. Entonces, la evolución del sacramento de la penitencia no es muy clara, pero sí sabemos que generó discusiones. Por ejemplo, con el tema de los apóstatas, los lapsis, tras las persecuciones, ¿no? La gente que había renunciado. Otros aspectos importantes e interesantes. No existía como tal el rito del matrimonio, pero sí existía una espiritualidad matrimonial. Se destacaba, por ejemplo, la indisolubilidad del matrimonio, lo cual era una novedad, y había ciertas oraciones. También se incitaba a la visitación de enfermos que se les uncía con óleo sagrado, que sería un poco como lo que tenemos ahora, ¿no? Y también, por último, se veneraban a los muertos, sobre todo a los mártires, a raíz de todo el tema de las persecuciones, y cementerios propios se sabe que se adquirieron a partir del siglo III. En cuanto a los ministerios, se empieza a formar una estructura episcopal, lo que era necesario, aunque se aumentó la distancia entre el clero y los fieles. Es lo que actualmente hablamos mucho en el sínodo de la clericalización, ¿no? Bueno, pues existían principalmente 2 grupos. Por un lado estaban los misioneros itinerantes, los apóstoles, que formaban diferentes comunidades y las dejaban a cargo de un responsable, un episcopo o un diácono. Y estos responsables eran buenos padres de familia y a los que se le imponían las manos, es decir, recibían un cierto grado del orden. En Jerusalén, en cambio, y en otras comunidades judías, prevalece un colegio de ancianos, al estilo judío antiguo, o de presbíteros. Presbítero, de hecho, significa anciano. Con el tiempo va destacando un presidente o episcopo del resto de los presbíteros, que dará lugar a la figura del obispo. Santiago será, por ejemplo, el que esté a cargo del Colegio de Ancianos de Jerusalén. Es cierto que surgen ciertas críticas porque el puesto de obispo suscitaba apetencia y conflictos personales y tal, ya que algunos de hecho eran considerados como autoridades importantes incluso entre los paganos. Orígenes será uno de esos que criticará la falta humilde evangélica en algunos obispos. Igualmente, los profetas itinerantes con el tiempo se terminarán haciendo sedentarios. Los presbíteros. Los presbíteros ayudaban al obispo, que en ese momento hacía todo. Presidía la Eucaristía, predicaba, bautizaba, se encargaba de la reconciliación,
Pero a medida que el número de cristianos fue creciendo, principalmente en las ciudades, los presbíteros empezaron a atender los lugares de culto también. Por aquel entonces, el celibato era algo opcional y muchos de los presbíteros seguían manteniendo sus oficios. Otro grupo importante, como hemos adelantado, es el de los consagrados, que aquí están los diáconos, que constituían así el tercer orden ministerial, con los obispos y los presbíteros. Eran los encargados de custodiar los bienes y de la administración de estos a los pobres. También existía igualmente la figura de las diaconisas y de las viudas, que eran encargadas principalmente de los jóvenes y de la unción bautismal de las mujeres. Muchos de estos datos los conocemos gracias a los textos de la Didaché, o la doctrina de los 12 apóstoles, que es uno de los primeros textos de derecho canónico. El derecho canónico empieza a coger forma, donde viene recogida la normativa de la distribución de los cargos, de las tareas, de las responsabilidades, también con el fin de evitar tensiones. Y también de disciplina eclesiástica sobre la liturgia o sobre las condiciones de acceso a los nuevos bautizados y el comportamiento que tenían que llevar. La composición social de los primeros cristianos era bastante variopinta. El cristianismo caló principalmente en los estratos medios y bajos de las grandes ciudades del Mediterráneo helenizado, o sea, comerciantes, artesanos y esclavos. También en algunos ricos influyentes, donde veremos miembros de la corte imperial a partir del siglo I y señores cristianos de esclavos paganos en el siglo II. Es importante darse cuenta de que el cristianismo no abolió las clases sociales del momento, pues los esclavos, por ejemplo, seguían existiendo, pero sí modificó los comportamientos individuales y en este sentido humanizó la esclavitud. En esta evangelización, las mujeres, o bueno, más bien diría las esposas, tuvieron un gran papel en la dispersión del cristianismo durante los siglos II y III. El mensaje tardó en calar más en, por ejemplo, campesinos menos grecolatinos y en la aristocracia senatorial conservadora debido a las fuertes tradiciones religiosas heredadas de sus mayores. No obstante, ya veremos mártires, por ejemplo, senadores en el siglo I, como por ejemplo Apolonio. ¿Cómo afectó el cristianismo a la vida? Es decir, en el día a día de los cristianos, ¿no? En conjunto, la comunidad se encargaba de las necesidades económicas elementales de sus miembros. Los conversos, por ejemplo, conversos nuevos eran mantenidos al principio si al convertirse habían perdido su oficio, como por ejemplo aquellos dedicados a la idolatría, ¿no? A la venta de cosas para sacrificios y todo ese tema. Poco a poco se dejó de practicar la comunión de los bienes, cuyo modelo era la comunidad primitiva de Jerusalén, entre otros por la dificultad insuperable de la conversión de muchos ricos. También fueron haciéndose raros los banquetes comunitarios o ágapes, que hemos hablado pues antes en la liturgia, ¿no? Que se hacía la liturgia y luego un ágape fraterno, porque a veces generaban desórdenes y comprometían la liturgia. Entonces se dejaron de hacer. Es por ello que la Iglesia impulsó mucho la puesta en práctica de la obligada limosna, en la que el rico le daba dinero al pobre y redimía sus pecados menos graves, y el pobre a su vez le rezaba al Señor por su bienhechor. En general, la solidaridad cristiana fue un elemento de éxito en la propagación del cristianismo, en una sociedad greco-romana donde el hombre vivía sin garantías sociales y donde la convivencia se rompía muy a menudo por abusos y violaciones. La Iglesia en ese sentido constituyó un refugio para muchos, entonces pues se expandió muy fácilmente. Igualmente, el cristianismo fue transformando poco a poco las relaciones sociales. También los comportamientos privados eran influidos. Como vimos la semana anterior, la castidad era un modelo supremo y había una ética sexual clara, lo cual era muy diferente de lo que había en ese momento. Se defendía la monogamia y el respeto a la vida, lo que incluía temas como el no al aborto o a las relaciones contra natura, que llamaban, de los homosexuales, y la defensa del recién nacido. Por último, queríamos concluir con un punto que nos parecía interesante, que fue cómo ocurrió esa romanización del cristianismo, como hemos comentado en la introducción. Durante el siglo I y II existieron dos tradiciones principales, una fue la ortodoxa de Pedro y Pablo y otra es la joánica o la de Juan. Características de la tradición de Juan era, por ejemplo, una fecha diferente de Pascua, el rito del bautismo del lavado de pies frente al de la inmersión
y una teología muy centrada en la divinidad del Verbo y su encarnación real. Durante el siglo II, Roma se afirmó como instancia suprema de unidad. Tenía cierto prestigio teológico y espiritual por guardar las tradiciones de Pablo y Pedro, que como vimos en el primer capítulo, pues se asentaron en Roma, ¿no? En el siglo II y III, Roma pone de manifiesto además una tendencia a adquirir la primacía también jurisdiccional. Demuestra una impresionante vitalidad misionera, sobre todo en Italia, en las Galias y en España, atrayendo de esa forma pues muchas comunidades cristianas que ya estaban formadas, que provenían de Asia Menor y por tanto de corte joánico. Bueno, pues esto resultó en una jerarquía episcopal muy ligada a Roma. Sí es cierto que hubo reacciones, incluso en teólogos afines antiguamente a esta tradición. Por ejemplo, Ireneo intervino defendiendo la praxis apostólica. La praxis apostólica pues legitima que las tradiciones locales se pueden conservar si conservan la unidad de las afirmaciones básicas, centrales e irrefutables de la fe. Bueno, pues a final del siglo II y en el siglo III, incluso Roma se deja sentir en la parte oriental del imperio, sobre todo en Alejandría, que se alza como representante de Roma a nivel oriental. Y esto lo hace pues justificándose, porque siempre hay que buscar una justificación histórica, ¿no?, como que había sido fundada por Marcos, el discípulo de Pedro. No obstante, estamos muy lejos de la actual Roma. Por ahora Roma solo tiene un cierto prestigio teológico y jurídico, y ya veremos más adelante, tras la proclamación del cristianismo como religión de Estado, que empezarán a declararse oficialmente, ya que no están perseguidos, pues sedes apostólicas y primados. Y ya entrará en juego pues ese equilibrio que durará varios siglos entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, con Alejandría, con Constantinopla, incluso con Jerusalén. Hechos que veremos que se tratarán en los concilios de los siglos IV y V. Bueno, pues hasta aquí los primeros siglos del cristianismo. Espero que hayáis disfrutado y aprendido mucho. Y bueno, ya ahora por el test.